Salvador. Trae un avivamiento que cambie nuestras vidas, oh Dios. Muéstranos, te queremos conocer. Que tus obras nuestros ojos puedan ver. Que desde lejos todo pueblo pueda saber de tu grandeza y tu presencia habitando hoy aquí. Este pueblo se llene hoy de tu luz y de tu dulce presencia, mi amado Salvador. Trae un avivamiento que cambie nuestras vidas, oh Dios. Muéstranos, te queremos conocer. Que tus obras nuestros ojos puedan ver. Que desde lejos todo pueblo pueda saber de tu grandeza y tu presencia habitando hoy aquí. Muéstranos, te queremos conocer. Que tus obras nuestros ojos puedan ver. Que desde lejos todo pueblo pueda saber de tu grandeza y tu presencia habitando hoy aquí.
Dios le bendiga. Bienvenidos a un culto más de la Iglesia Centro de Adoración Fe Unida. Es un gusto poder compartir con usted este mensaje de la Palabra de Dios. Estamos estudiando la serie de Doctrina Bíblica y hoy vamos a empezar con la serie de la Doctrina de Cristo. Vamos a estudiar esta doctrina, vamos a ver cuán interesante es poder estudiar acerca de Jesucristo, lo que Él hace, su amor, su misericordia para con todos nosotros. También vamos a ver otras doctrinas más adelante, como es la hamartiología, que es el estudio o la doctrina del pecado, la antropología, que es el estudio de la doctrina del hombre, la angiología, que es el estudio de la doctrina de Dios, la soteriología, que es el estudio de la salvación, y otras doctrinas más. Lo que queremos nosotros por medio de los estudios de la doctrina es que cada día vayamos aprendiendo más en el conocimiento de la palabra de Dios, que aprendamos más cuán importante es meternos con la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios y conocer la doctrina bíblica. Vamos a estudiar las 16 doctrinas de Asambleas de Dios. Esta es la tercera doctrina que estamos estudiando acerca de Cristo. Vamos a adentrarnos cada día más en el estudio de la palabra de Dios. La palabra doctrina significa una enseñanza dada por un maestro, y en este caso la palabra de Dios es nuestra enseñanza, es nuestra doctrina, y debemos basarnos siempre y mirar que siempre la doctrina esté basada en lo que la palabra de Dios enseña. Hay varias doctrinas, hay diferentes doctrinas, y por eso nosotros necesitamos cada día encontrarnos con la palabra de Dios, debido a que hay varias personas que dan tantas doctrinas. Y quiero que hoy día en nuestras Biblias, segunda de Juan capítulo 1, el verso 9. Busque su Biblia por favor en segunda de Juan capítulo 1, el verso 9. Amén. Si ya la tiene, vamos a leerla. Acompáñenme en la pantalla y vamos a estar leyendo segunda de Juan capítulo 1, verso 9. Amén. Dice: cualquiera que se rebela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y tiene al Hijo. Nosotros debemos mirar, y ante todo es necesario permanecer en la doctrina tradicional, es decir, la enseñanza dada por los apóstoles. Cuando se pretende hablar o de poseer la doctrina, o como hacían los pseudoprofetas, una revelación más perfecta de poseer algo sublime, es mostrar realmente con la palabra de Dios lo que ésta dice. Es apartarse de la enseñanza tradicional o clásica de la iglesia y vivir conforme a los parámetros y lo que es la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo no es otra cosa que la enseñanza que Jesucristo dio a sus discípulos y que está basada tanto en el Antiguo y como dejó de revelada en el Nuevo Testamento. En cuanto al Evangelio, vemos nosotros que en el Evangelio de Juan se presenta a Cristo hablando de su doctrina. Y nosotros vemos y podemos preguntarnos, ¿cuál es la doctrina de Cristo? Y el que permanece en la doctrina, este tiene al Padre y tiene al Hijo. O sea, esta es una comunión vital con el Padre y con el Hijo. Y esta es la confirmación que Juan quiere enseñar. Inculcar la comunión con todos para poder alcanzar al Hijo. Y si alguno viene como maestro, como doctor, y en el griego está en el indicativo, en el subjuntivo, lo que indica que tales personas en realidad vienen o de seguro van a venir y van a seguir viniendo, no en el amor de Cristo, en una remuneración gozosa y deseando cosas para su bienestar, no para predicar el amor de Cristo. Por eso nosotros debemos tener mucho cuidado cuando enseñamos la doctrina de Dios, cuando enseñamos su palabra. Es importante que una iglesia enseñe la doctrina de Cristo. Todo pastor debería enseñar la doctrina bíblica, la doctrina de Cristo a sus congregantes, porque esto nos va a ayudar a tener cristianos maduros, cristianos firmes, de seguros que tienen a Jesucristo y que tienen al Padre. Hay tres aspectos fundamentales dentro de lo que es la doctrina de Cristo. La una es la persona de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo en la Biblia? Hay otros Cristos en este mundo y muchos vemos que se han levantado falsos Cristos. Tenemos que conocer a Jesucristo, el Jesucristo de la Biblia, para poder obtener la salvación. No vamos a creer en la forma que nos enseñen o que nos digan o que nos han metido en la cabeza de cómo debemos creer en Jesucristo o de lo que Él es. Tenemos que tener la plena confianza de que lo que vamos a ver en la palabra de Dios, esa es la verdad. La palabra de Dios es nuestra regla de fe y conducta. Solamente en ella vamos a poder encontrar la salvación. No hay salvación en nada más. Solo mediante la palabra de Dios. Tenemos que escudriñarla, tenemos que leerla, tenemos que saber que esta es nuestra arma poderosa para poder dar gracias siempre a Dios y confiar siempre en su palabra. La mayoría de gente no busca la presencia de Dios, no busca conocer a Dios, no busca tener ese encuentro con Dios.
Nosotros cuando vemos la Biblia en Juan capítulo 1, verso 1, dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es necesario que nosotros creamos, y es tan fácil creer que Jesucristo es el verbo, es la palabra de Dios, que Jesucristo es Dios. Y tal vez para muchos sea difícil, hay personas que no entienden, hay personas que tal vez dicen que Jesucristo no es el Hijo de Dios, que Jesucristo es meramente un semidios, y otros también pueden decir cualquier cosa acerca de Jesucristo, pero lo importante, lo que nosotros debemos reconocer es que Jesucristo es Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Nosotros debemos entender esto. Y tal vez, como les decía, es algo difícil para muchos, para la mente humana poder comprender, porque no está pensando que Dios caminaba en este mundo, que Jesucristo caminaba en este mundo como hombre. Y es algo raro para recibir algunos. Los agnósticos, los ateos no pueden comprender cómo funciona Dios. Y tal vez lo conocen o creen que hay Dios, pero tal vez están resentidos con Dios y es por eso que no quieren creer. Pero la Biblia a nosotros nos muestra, y está escrito de Dios, y está escrito de Jesucristo, y está escrito del Espíritu Santo. Vamos al libro de los Hechos, al capítulo 17, y vamos a leer una serie de versículos que quiero que me acompañen. Vamos a ir leyendo uno por uno, mirando lo que la palabra de Dios nos dice. Hechos capítulo 17, por favor. Amén. Tenemos nuestras Biblias en Hechos capítulo 17. Vamos a leer el verso 1 y el verso 2. Dice: pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días reposó y discutió con ellos. Algo de lo que hacía Pablo era discutir constantemente la palabra de Dios, hablar lo que la palabra de Dios nos está enseñando. En el versículo 19 dice: y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos saber qué quiere decir esto. ¿Por qué todos los atenienses, los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesan, mas sino en decir o en oír algo nuevo? Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario hallé también un altar al cual estaba una inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como que si necesitase de algo, pues él es quien a todos da vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas, que han dicho: porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte, o imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ahora manda a todos hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Y vemos cómo la palabra de Dios nos habla de Jesucristo. Nos habla de ese amor de Dios entrañable. Pablo enseñaba y predicaba al Dios no conocido, ¿sí? Y el que se revela en Jesucristo. Y Pablo usaba la palabra especial según el Espíritu Santo. Y algo que me gusta de los últimos versículos, el versículo dice: la divinidad no se compara con una obra de arte, con oro, no. Cuando nosotros miramos lo que la palabra de Dios nos dice, lo que la palabra de Dios nos enseña, es tan importante ver lo que la palabra de Dios puede enseñarnos. Aún Colosenses, cuando vemos el libro de Colosenses capítulo 2, verso 9, dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Romanos capítulo 1, el verso 20 dice: porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo,
Dice que estas son entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa para que todos veamos y creamos, ¿sí?, en Él. Mucha gente estudia la palabra de Dios, puede estar viendo la palabra de Dios y vemos esta palabra divinidad, hablando de la divinidad de Cristo. Dios es divino, Jesucristo es divino, el Espíritu Santo es divino. Mateo 28, versículo 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas de aquí. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En este capítulo de Mateo tenemos a Jesús, el Hijo de Dios, diciendo claramente que Él es parte de la divinidad. Esta verdad es diferente de todas las religiones del mundo. Algunos creen que hay muchos dioses, otros que hay un Dios distinto al que nosotros creemos. Otros dicen que no hay Dios, pero la Biblia enseña que hay un Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y estamos hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios. Segunda de Corintios capítulo 13, el verso 14, dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Hay un versículo, y yo quiero recomendar esto para muchos, porque a veces nos confundimos y tenemos ese inconveniente de que como hijos de Dios a veces somos muy emocionalistas o en ocasiones interpretamos mal la palabra de Dios. Y quiero mostrarles un cuadro. En la parte de aquí vamos a ver un cuadro y vamos a ver la importancia de este pasaje que muchos interpretan mal. Primera de Juan capítulo 5, el verso 7. ¿Sí? Dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y vemos ahí en el cuadro el versículo 7 en Reina Valera dice, ¿no? En la Biblia de las Américas dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y los tres son los que dan testimonio en la tierra. Mientras que la Nueva Versión Internacional dice: tres son los que dan testimonio. Y muchos tienden a acusar a gente que se opone a esto, como por ejemplo los testigos de Jehová. Dicen: no, está mal. Si algún momento tal vez va un testigo de Jehová a su casa, le va a decir: no, eso no está en el original. Y cuando usted va y mira el original que tenemos a un lado, vemos ahí, dice: tres son los que dan testimonio. No está hablando o lo que se añadió tal vez cuando se escribió la Reina Valera o la Biblia de las Américas o tal vez otra versión. No está esa parte. Pero lo importante no es solo creer. Ese no va a ser el versículo que nosotros vamos a tomar para defender la doctrina de la Trinidad. Hay muchos más pasajes que ya hemos hablado anteriormente y que tal vez más adelante también mencionemos sobre la Trinidad, sobre cómo podemos defender la Trinidad. El libro de Hebreos, el capítulo 6, el verso 4 dice: porque es imposible que a los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y asimismo dice: gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Hay mucha gente que tal vez conoce la palabra de Dios, entiende la palabra de Dios, pero no vive conforme a la palabra de Dios. Una de las cosas importantes que nosotros debemos hacer como hijos de Dios es sin duda escudriñar las Escrituras. El Evangelio de Juan, el capítulo 5, el verso 39, nos dice: escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, decía Jesucristo. En el versículo 40 dice: y no queréis venir a mí para que no tengáis vida. Cuando nosotros miramos esto, es importante escudriñar la palabra de Dios, comernos la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, entender lo que la palabra de Dios nos dice. Por su lado también en Primera de Pedro, el capítulo 1, el verso 23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra del Dios viviente, esa palabra que permanece y vive para siempre. El cristianismo tiene un personaje central, y este personaje se llama Jesucristo. El cristianismo bíblico, absolutamente todo gira alrededor de Jesús. Su sangre que nos limpia de todo pecado es central en el cristianismo. Su muerte es central en su resurrección. Su resurrección es central.
Su divinidad es central. El mensaje de Jesús es el tema central de la Biblia. Jesús, el Dios encarnado, es el tema central de la Biblia. El tema central de las Escrituras fue Cristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Cada libro de la Biblia está escrito y ahí revelado lo que es Jesucristo para nosotros. Si decimos que el tema central de las Escrituras es Jesucristo, debemos ser claros en esto. Y cuando predicamos debemos predicar a Jesucristo. Ese es el tema central, no la prosperidad financiera, como algunos enseñan por ahí, o como antes enseñaba de la guerra espiritual, de echar fuera demonios, las modas que ha venido pasando a través de la iglesia. Muchos enseñan que la Biblia habla miles de veces del tema del dinero, y es verdad, tienen toda la razón. Pero más del 95% de los textos que hablan sobre el dinero, hablan sobre la advertencia y el peligro que se esconde detrás del dinero. Por eso nunca dicen los falsos maestros, pero hay algunos otros falsos maestros que hasta dicen poseer la unción financiera y para desatar bendición sobre su vida. Lo que yo me pregunto es de dónde sacaron todo esto, si la centralidad de la palabra de Dios está en Cristo. Pero si nosotros vamos a la palabra de Dios, vemos que esto es un concepto antibíblico. 1 Timoteo capítulo 6, el verso 3 dice, 1 Timoteo capítulo 6, el verso 3 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Aquí Pablo escribe hacia Timoteo y le hace una advertencia sobre el dinero. Precisamente el dinero no es malo en sí mismo, es neutral. Lo malo es la actitud que tengamos hacia el dinero y los pensamientos que nosotros podamos tener hacia el dinero. Cuando nosotros miramos cuál es la doctrina conforme a la piedad y miramos lo que la palabra de Dios nos dice en el capítulo 3, en el verso 14 dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Y dice, ¿cuál es el misterio de la piedad? Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Cuando miramos esta palabra y lo que ella nos enseña, wow, ¿qué es la doctrina de la piedad? Jesucristo. Y la piedad podemos decir que es toda aquella enseñanza que nos lleva y nos acerca más a Dios, nos acerca más a ser como Cristo. ¿Quién es Jesús? Y cuando nosotros vivimos y tratamos de seguir a Jesús, eso nos muestra cuál es el pensamiento y reconocer cuál es la voluntad de Dios. Muchos toman la piedad, dice, o las cosas de Dios como una fuente de ganancia, como cuando se va a un concierto u otro evento, le cobran la entrada y en muchos casos engañan a la gente diciendo, ponga un porcentaje de dinero y Dios le va a dar el doble. Y la realidad es que nunca lo dan para Dios, sino para los bolsillos de estos falsos hombres que están ahí engañando a la gente. Y esto es una doctrina no bíblica. Cristo no murió en la cruz para darnos un auto, una casa o otro capricho. Él murió para librarnos de la condenación del infierno. Él murió para hacernos libres. Por el amor, pero el amor al dinero, no a Cristo. Pero por el amor al dinero y no por amor a Cristo, muchos se están extraviando hoy en día. Pero muchos por el amor al dinero y no a Cristo, se están extraviando de la fe. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando vemos en el Evangelio, dice, y ya no están enseñando lo que realmente Jesucristo enseñó en su Evangelio. El verdadero ministro, un ministro que habla la verdad, que habla la palabra de Dios, tiene que discernir las Escrituras. No solo tiene que tratar de creer lo que dice, sino que tiene que entender lo que la Biblia dice. Tiene que entender y hacer realidad. Y buscar y tratar de ver el pecado que hay en la iglesia. Hablar en contra de ese pecado, las preocupaciones que hay en el mundo, las consecuencias que eso nos lleva por estar desatendiendo las cosas de Dios. Muchos falsos maestros solo predican de la prosperidad, aunque no lo digan directamente,
pero lo hacen para sacar plata y poniendo excusas de lo que piden para la iglesia, para la obra de Dios, cuando la gente madura espiritualmente se da cuenta. Y hoy vemos mucha necesidad en la gente. Hoy en este tiempo que estamos viendo de pandemias, gente que necesita, gente que está sufriendo, ¿qué estamos haciendo? Yo no veo en ninguna parte de la Biblia que hable del evangelio que tiene grandezas financieras. Y siempre sacan 2, 3 versículos por ahí mal interpretados, fuera de contexto, y comienzan a hablar. Tampoco la Biblia muestra o prueba que estar en bendición es estar prosperado financieramente. Acuérdense que el próspero fue el infierno, lo que nos habla Lucas capítulo 16, versos 19 al 25, lo que nos habla de rico y el Lázaro. El tema central de la Biblia es Jesucristo, y de Él es el que vamos a hablar. El tema central de la Biblia es Jesucristo, y a Él es al que debemos predicar. El tema central de las Escrituras no son los prodigios ni los milagros. Una de las cosas que más se promueve en un evangelio son los prodigios y los milagros, proponiendo milagros como lluvia de oro, Biblias echando aceite, pañuelos que sanan, y usted puede mirar ahí en YouTube, hay un montón de cosas que la gente hace, que el escupitajo santo, que la cachetada santa, que ves los pies del santo y el zapato santo, y tantas cosas que nosotros vemos en las redes sociales que están ahí lastimando, engañando y torciendo la palabra de Dios. Quiero que me acompañe un momento a leer lo que dice en la Biblia, 2 de Tesalonicenses 2, 8 al 12. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obras de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, pero cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y hay gente, vamos a ver eso en la tribulación, que va a haber gente, pero hoy también se está manifestando mucha gente que no quieren oír el evangelio, sino buscan las señales, los milagros, no van a la iglesia por el Dios de los milagros, buscan el milagro. Y muchos cuando reciben el milagro cogen y se van. Tampoco el tema central, y esto no quiere decir que no hay milagros, hermanos, hay milagros. Y tampoco el tema central de la Biblia es la sanidad física. El predicar que Cristo murió para sanar nuestras enfermedades físicas es engañoso, y estamos muchas veces, y me incluyo, a veces hasta torciendo la palabra de Dios. Estudiando Isaías 53, el verso 5, me llevé una gran sorpresa cuando lo leía. Y estamos interpretando mal, porque no está hablando de una sanidad física, está hablando de la sanidad de nuestra alma, de salvar nuestras almas de ir al infierno. Primera de Pedro capítulo 2. El verso 24 también habla de este pasaje, pero la enfermedad que se refiere no es física, es la enfermedad espiritual llamada pecado, que más adelante estudiaremos también en las doctrinas. La condenación del infierno, porque la enfermedad física no tiene repercusiones, no hay efecto. No importa si usted está enfermo o está sano, igual, si usted vive una vida que agrada a Dios, que glorifica a Dios, usted se va a ir al cielo. No necesita ser una persona perfectamente sana para decir me voy a ir al cielo. El apóstol Pablo, él tenía un aguijón, decía, en su carne, una enfermedad. Dice que 3 veces le rogó al Señor que se lo quite. Le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y es muy probable que Pablo haya muerto con esa enfermedad. Pero cuán interesante es que nosotros podamos ver y descubrir que lo importante no es la sanidad física, sino la sanidad espiritual. Escuchaba por ahí alguna vez a un pastor predicar, y él decía esto: imaginémonos que vemos al hombre que estaba en la puerta de la Hermosa, y se acercaban Pedro o Juan, y él le decía que les tiraba las manos para que le ayude, y ellos le dijeron, Pedro dijo, no tengo oro ni plata. Pero imagínense que ellos lo hubiesen dicho así. Dice, ¿qué prefieres, hombre? ¿Ser sano o $1,000,000? Se hubiese quedado pensando, como tal vez muchos se quedaron pensando en este momento, ¿cuál sería la respuesta de él? O le cambiamos la pregunta y le dicen al paralítico, le dice, paralítico, ¿qué prefieres? ¿Quedarte así paralítico o ir al cielo? Y yo creo que de hecho el hombre hubiese dicho, yo quiero ir al cielo. Y no importa seguir así postrado, pero ir al cielo. Pero sin embargo él recibió un milagro, recibió una sanidad, pero eso no es lo importante. Lo realmente importante es que esté sano mi corazón, que esté sano mi espíritu, que esté sano mi alma. Una persona completamente sana
puede terminar en el infierno. Y una persona completamente enferma puede terminar en el cielo. Y ya lo dije anteriormente, Lucas capítulo 16, verso 19 nos dice, este hombre estaba lleno de llagas, pero tenía fe en Dios. Pero el rico podía vivir prósperamente, pero no tenía Dios en su vida. Él estaba sano, próspero y rico, pero se fue al infierno. Pablo explica perfectamente cuál es el mensaje central de la palabra de Dios. Y el mensaje central es Cristo. Colosenses capítulo 1, los versos 15 al 17, nos explican acerca de la centralidad de Cristo, la imagen perfecta, y Él tiene el primer lugar sobre toda la creación. Pero vemos muchos mensajes hablando de dinero. Cristo es el mensaje central de la Biblia. En Colosenses 1, el versículo 17, nos sigue hablando de Cristo, que Él es eterno y cuida todo como las aves, y lo que Él ha creado mucho más cuida a sus hijos. Y en este tiempo de crisis Él nos está cuidando. En este momento tal vez muchos de vacas flacas, Dios nos está cuidando. El poder de Cristo hace girar nuestro planeta, la tierra, y da vuelta alrededor del sol por su voluntad. Y aún, ¿ustedes no creen que Él podrá cuidar de usted? Él cuida de nosotros cuando usted no tiene trabajo. Pongamos la fe en Dios y no en aquellos que dicen que Dios nos hará ricos, porque tal si no nos hacemos ricos, después viene la frustración. Y Dios no engaña con falsas promesas. Cristo debe ser lo primero en la iglesia. Y todo lo que se haga dentro de una iglesia tiene que ser dirigido bajo la voluntad de Dios. Y para que una iglesia se diga cristiana, debe llevar el propósito de glorificar a Dios por medio de Jesucristo. Pero si aquello que se hace en la iglesia y se dice ser cristiana y se glorifica a un pastor, a un apóstol, haciendo shows, malabares y cosas semejantes, no es una iglesia cristiana. No es una iglesia que tiene a Jesús como primer lugar. Tal vez le importan muchas otras cosas más, cosas del hombre, cosas del mundo, pero no las cosas de Dios. ¿Por qué cantamos? ¿Para qué cantamos? ¿Para quién cantamos? ¿O cantamos para demostrar mi talento? Que Dios me ha dado una linda voz, que Dios me ha dado un hermoso talento con la guitarra, una hermosa habilidad con la batería, con el saxofón, con el violín. Cuando van a un concierto, muchos ¿a qué van? ¿Van a alabar a Dios? ¿Por qué no van y alaban en su casa? Y tienen que pagar una entrada para alabar a Dios. Porque van a ver al cantante. ¿Sí? Van a ver al artista. No van a alabar a Dios. Me acuerdo cuando yo me convertí, los conciertos, los eventos que se hacían eran totalmente gratis. Y uno daba de lo que de corazón quería o tenía, lo daba y lo ponía ahí en el altar. Y lo ponía ahí en el altar. Cuando nosotros miramos la forma de cuál es nuestra adoración, cuál es la forma, veíamos el otro día con mi esposo un video de un concierto, no sé si era concierto o estaban en la iglesia, no podíamos apreciar, no pude apreciar, mejor dicho, pero sí veíamos una escena y a mi esposa le llamó la atención porque ella veía y le regresamos el video. Y veíamos cómo estaban unas chicas ahí alabando, glorificando a Dios, exaltando, y qué espirituales. Y de pronto cuando los que estaban ahí dirigiendo la alabanza nombraron a un hermano, no recuerdo el nombre, lo nombraron y la gente, y esas chicas de lo que estaban ahí, comenzaron a alocarse. Y digo, wow, ¿estaban alabando a Dios o qué estaban haciendo? Y debemos mirar y debemos fijarnos bien, ¿qué estamos haciendo? Hay gente que dice, no, la alabanza, esa música no me gustó. O sea, no sé por qué se preocupa. Si las canciones que se cantan son para Dios, no son para usted. Cuando están cantando en la iglesia, las canciones son para alabar a Dios, no para entretenerle a usted, no para que a usted le guste o para que usted se sienta, ay, qué linda esta música, me gusta. Es para alabar y glorificar el nombre de Dios. Lea Efesios capítulo 3, verso 20. Ahí usted se va a poder dar cuenta que Cristo es suficiente. Y a Él, solo a Él, es la gloria. Y tiene que ser el primero en todo lo que hagamos para la gloria de Dios.
Apocalipsis 4:11 dice que Cristo debe tener el primer lugar en la iglesia. Todo lo que hagamos debe llevar el propósito de honrarle. Sea de palabra, sea de hecho, lo que hagamos tiene que ser para dar la honra y la gloria a Dios. Colosenses capítulo 3 del verso 17. Algunos falsos maestros dicen que la iglesia es un negocio, que la iglesia debemos verlo como una empresa. Lo será para ellos. ¿Sí? Tal vez los principios que ellos tengan, como también de tener una mejor vida ahora. Y la realidad es otra. Nuestra mejor vida tiene que ver con después. Colosenses capítulo 3, el verso 5 dice la palabra de Dios: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cristo debe ser el primero en la predicación, en el mensaje del Evangelio. Hechos capítulo 5, verso 42 nos habla que los primeros cristianos tenían a Cristo como un centro en su enseñanza. A ellos no les importaba más que enseñar a Cristo. Si seguimos viendo en el capítulo 8, versículo 5 de los Hechos, también dice que los primeros cristianos, como Felipe, predicaban a Cristo siempre y nunca predicaban como hoy en día predican algunos. Predicaban con su testimonio, dando lo que dice la Biblia y haciendo entender lo que la palabra de Dios dice. Quiero que un momento, por favor, leamos 1 Corintios capítulo 1, versos 22 y 23. Vamos a leer la palabra de Dios. Pero los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Muchos están viviendo un cristianismo sin Cristo. Hay un libro de Han Hanegraaff que se llama Cristianismo en Crisis. Si usted puede buscarlo y leerlo, sería muy interesante. Cristianismo sin Cristo. Vivimos un evangelio sin sangre, porque la sangre de Cristo nos limpia, la sangre de Cristo ha limpiado nuestros pecados, pero ya no se habla de la sangre de Cristo que limpia los pecados. Hoy día escucho que la sangre de Cristo sirve para un montón de cosas, pero no se menciona que la sangre de Cristo sirva para limpiar nuestros pecados, para que nosotros llevemos una vida de santidad, una vida que agrade, que glorifique a Dios. Hoy en día a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Y viven mucha gente sumidos en sus mismos pecados. ¿Cuánta gente va a la iglesia? Cantan, diezman y creen que ya son salvos. Viven engañados. Vean, si no se predica a Cristo, no puede haber arrepentimiento. Cuando vemos 2 Corintios del capítulo 11, aquí Pablo les enseña y les regaña, mejor dicho, porque la vida que había en los corintios, y toleraban a otro Jesús, otro evangelio, otro espíritu, que no era el espíritu de Dios, que no era Jesús, el Jesús de la Biblia, y que no era el mensaje del evangelio que ellos habían sido enseñados. Y hay muchas iglesias hoy en día que toleran todo, permiten todo. Y nosotros debemos predicar y vivir una vida de santidad. La santidad debe marcar nuestras vidas. Hechos capítulo 20, el verso 27, dice la palabra de Dios así: porque no he ruido anunciaros todo el consejo de Dios. Cuando yo leí este versículo me impactó mucho. Todo el consejo de Dios. El consejo de Dios no es solo uno. Y aquí Pablo predicó todo acerca de Cristo. El consejo de Dios no se ha guardado nada absolutamente. Todo el consejo de Dios. Si no se les alimenta a la gente con la palabra de Dios y no se comienza a predicar acerca de lo que la doctrina de Dios, la doctrina de Cristo, la doctrina de las Escrituras, la doctrina del pecado, si no comenzamos a enseñar eso y comenzamos a enseñar otras cosas, ya, la gente tiene que alimentarse con la palabra de Dios, porque a veces solo se oye predicar de la autoestima, de pensar positivo, y no sé si esto será una ofensa para Dios o no, pero yo siento ofensivo que la gente pase solo hablando de eso. Ya no es Cristo el tema central de la Biblia hoy. Cristo es el tema central de una conversación, de un estudio teológico. Han puesto otras doctrinas, otros dogmas que tienen que ver con la razón y el ser. Y ya no con ese ser de ser iglesia, de ser los portavoces de la palabra de Dios.
El predicar a Cristo no debe ser un plan ni una meta. Es la razón de nuestra existencia y la razón de nuestro ser en Jesucristo. Jesucristo es el que tiene y debe tener el primer lugar en nuestras vidas. Él es el tema central y sobre Él tiene que girar más temas sobre su obra. He escuchado a mucha gente y se ve, ¿no?, en YouTube cómo la gente enseña a la gente a pactar con Dios. Ellos oraban para que después le bendiga y como en el mensaje de la prosperidad todos salen contagiados de prosperitis aguditis. Pero en toda su mente solo lo hacen mirar a la gente, ver el éxito, ver las cosas grandes, las cosas emocionantes. Si el mensaje central de la visión egoísta, vean, ¿cuál es el mensaje central de su iglesia? Terminando algunos viendo visiones, terminan en un desequilibrio a veces total. La única visión que tenemos que poner es los ojos en Jesús. En Hebreos 12:2 dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. Si el mensaje central es la guerra espiritual, terminarán viendo demonios hasta la sopa. Por ahí está un demonio, por ahí se posó el demonio. Comenzarán a verlo en todo lado. Hoy en día veo que muchos quieren ser apóstoles, ser llamados profetas, pero el verdadero apóstol usa su autoridad para edificación y no para destrucción. Segunda de Corintios capítulo 13, verso 10, dice así la palabra de Dios. Por esto os escribo, estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Y yo he visto como muchos falsos maestros, digo falsos maestros porque de sus bocas salen maldiciones hacia la gente, cuando no, tal vez no les dan lo que ellos quieren. Un ejemplo que nos da nuestro Señor Jesucristo acerca de las ovejas que vivían sin pastor en Mateo 6. Los pastores de aquellos tiempos eran como los de hoy, solo se apacientan a sí mismos, y las ovejas caminan sin pastor. Viven ahí aisladas, temerosas, con miedo, como hoy vivimos muchos, tal vez con temor por esto del COVID-19. Pero hoy vemos un COVID o un virus metido dentro de la iglesia, o un COVID apostólico. Y usted dirá, ¿un COVID apostólico? Sí. ¿Y cuáles son los síntomas? Para que usted vea cuáles son los síntomas de esta enfermedad. El primer síntoma es la megalomanía. O sea, es una fiebre alta por la obsesión de tener reconocimiento. Otro síntoma es la cauterización de la conciencia. Esto quiere decir ausencia del discernimiento entre lo bueno y lo malo. Y empiezan a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Hay un profundo deseo desesperado de flujo de efectivo. O sea, prosperitis aguditis. Existe un profundo dolor en el ego. Sus defensas de orgullo lo hacen que se resista a ser vacunado para ser sanado, a entender la palabra de Dios. Otro síntoma es la diarrea verbal, tos y dolor en la garganta que le provocó el palabrerío sin sentido derivado de un triunfalismo y positivismo espantoso, y comienza a visualizar solo en lo terrenal. De esto se viene una personalidad extravagante. Se traslada en limusinas, usa autos lujosos, usa trajes de miles de dólares, corbatas de $500, zapatos de $500. Y tienen una obsesión por hablar de los logros terrenales. Y en sus predicaciones solo hablan de los múltiples viajes, de los libros que han escrito, del deseo de hacer esto, de la mega iglesia que van a construir, de sus planes, de sus de lo que quieren comprarse esto. Hablan de cosas, de las cosas que ellos quieren hacer. Sumado a esto se viene un peligro de persecución. Y piensan que todo el mundo les está atacando, que todo el mundo está en contra de ellos. Tratan de hablar y decir y vociferar que tienen una autoridad apostólica. Y esto se deriva de la apostatilitis, profetitis. Y es muy notable porque tienen un deseo desmedido de controlar a la gente. Empiezan a sentir ser dirigidos por el Espíritu Santo, se empiezan a sentir dueños de todo y de todos y se llaman los ungidos de Jehová. Algo pasa con sus oídos porque tienen una incapacidad de escuchar consejos. Y esto deriva en una total autosuficiencia. Ni Dios les puede hablar. Ni Dios. Comienzan a tener alucinaciones, sueños, visiones, profecías, experiencias místicas. Comienzan a desprenderse del cuerpo, comienzan a tener viajes astrales. Algunos visitan el paraíso y otros menos afortunados visitan el infierno. Y hay algo muy difícil que viene en este síntoma. Una dificultad
para arrepentirse. Se cree infalible y su palabra es ley y ya no tiene quien más le pueda someter. Y comienza a tomar y a tener trastornos graves de la conciencia. Comienza a despojar a las viudas de sus bienes y a los incautos que los siguen. Les quita los relojes, anillos y todo lo que pueda. Le llenen mentiras y falsas enseñanzas persistentes. Comienza a hablar y a decir que Dios le dio nuevas visiones, que comenzó a tener nuevas revelaciones. Tal vez el pecado más fuerte es la avaricia, el adulterio, la sensualidad, la lascivia y muchos más. Y sin olvidarnos del milagrerismo. Un deseo desesperado de ver señales y milagros, y empiezan a decir que le cae polvo del cielo, oro en las manos y un montón de cosas más. Por ahí, si usted siente estos síntomas, urgentemente tiene que acudir a la palabra de Dios. Recibir el tratamiento adecuado para su salvación. Este tratamiento consiste básicamente en una buena dosis de arrepentimiento, que nos lleva a una conversión, justificación, santificación y confianza total en Cristo. El tratamiento debe seguir y exige mucho, pero es el único camino angosto que lleva a la vida eterna. Yo les digo esto porque yo pasé por esa recomendación médica y en mí surgió un efecto. Yo ahora siempre pido perdón a Dios, me arrepiento de mis pecados, de lo malo que yo haya hecho y le pido perdón a Dios. Si usted ve a alguien con estos síntomas, como si ahora ve a alguien con el COVID-19 o sabe que tiene los síntomas, lo que tiene que hacer usted es huir rápidamente, no tener trato con esa persona, guardar distancia, no saludarle ni de mano, ni reportarlo a nivel mundial para que sea aislado de los demás y se lo ponga en una cuarentena, pues el mundo corre un peligro extremo de sufrir una pandemia. Cuando nosotros miramos a Cristo, Él es lo majestuoso. Muchas religiones, doctrinas, enfatizan tanto en su humanidad que se olvidaron de su divinidad. Para muchos, Jesucristo solo es un hombre y no un Dios encarnado. Nosotros tenemos que hablar de Cristo, el Cristo humano y del Cristo divino para tener un equilibrio. Si una verdad bíblica es enfatizada y no aislada de las demás, vamos a ver las verdades completas del Evangelio, todo el consejo de Dios. Y esto nos va a ayudar a no tener errores espirituales, errores doctrinales. Porque si no vamos a perder el equilibrio y nos declinamos y caemos terminando siendo una secta. Que no se les olvide nunca que Cristo es el que tiene el primer lugar. Él es el que tiene el primer lugar en nuestras vidas. Cristo tiene que ser el primer lugar en la alabanza. Cristo tiene que tener el primer lugar en nuestra oración. Es triste ver cómo muchos cantantes de hoy, algunos, no todos, esconden tanto a Jesús en sus canciones. No se puede saber a quién están cantando. Ya no mencionan a Jesús, no mencionan a Dios, no mencionan la santidad, no mencionan la sangre de Cristo, pero parecen ser religiosos. Ya no vemos, ya no escuchamos. O bueno, ahora por esto de la pandemia, ahora todo el mundo está diciendo Cristo viene, pero no es una realidad en nuestras vidas. Cristo debe ser el centro de nuestra alabanza, el motivo de nuestra celebración. Cuando vamos a la iglesia, cuando estamos aquí, debemos reunirnos para alabar a Dios, para glorificar su nombre. Para terminar, quiero leerles un salmo. El Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá de su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejarán, con todo Jehová me recogerá.
Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud. A causa de mis enemigos, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate, y aliéntese tu corazón, si espera a Jehová. Todos los salmos son cantados. Salmo quiere decir canto acompañado con instrumentos. Y si miramos los salmos, no escondían a Dios. Estos eran verdaderos cantos del pueblo de Dios dando gloria a Dios. No hay que avergonzarse de la alabanza a Dios, porque es para Dios. Muchos esconden la alabanza inspirándose en otras cosas que no tienen que ver con Dios. Debemos buscar a Dios. Y la iglesia donde nosotros nos congregamos tiene que ser una iglesia cristocéntrica. No tener a Cristo como segundo lugar. Eso no es una iglesia cristiana. Una verdadera iglesia cristiana es aquella que Cristo es el centro de todo. El mensaje no es otras cosas, no es prosperidad, no es esto, no es el otro. El mensaje es Cristo y Cristo crucificado para darnos vida eterna y salvación. Y Jesucristo quiere darle esa vida eterna, quiere darle esa salvación, que usted viva de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus propósitos. Busque la presencia de Dios. Llénese de la presencia de Dios, que la presencia de Dios sea quien glorifique su vida. Cierre sus ojos y ahí pidámosle al Señor. Primeramente digámosle: Señor, perdón. Perdón si te he ofendido, si he fallado, Señor. Si no he hecho las cosas para alabar y glorificar tu nombre. Perdóname, Señor, si he lastimado, herido a mis hermanos. Con mis palabras, con mis hechos, Señor, ten misericordia de mí. Y dígale también: Señor, yo quiero que tú seas el centro de mi vida. Que todo mi vida, todo mi entorno gire alrededor tuyo. Que tú seas lo principal y en quien me sostengo. Y más que nunca, Padre, quiero sostenerme en Jesucristo tu Hijo, a quien tú enviaste para que muera en aquella cruz, para morir por mis pecados. Amado Dios, ayúdame a cada día vivir para glorificar el nombre de tu Hijo. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermano, y con esto damos inicio a nuestra serie. Bueno, hermanos, siguiendo con nuestra serie de doctrina bíblica, este ha sido nuestro primer mensaje en cuanto a la doctrina de Cristo. No se pierdan nuestros siguientes mensajes y que el Señor sea fortaleciendo sus vidas. Recuerde, si usted necesita consejería, en la parte de aquí van a quedar los números telefónicos, nuestro correo, para que pueda escribirnos y con gusto estaremos atentos para atender a sus inquietudes. Dios les bendiga.